Bienvenidos al canal del Profe Charlie. No olvides suscribirte y compartir este video. La frase de hoy: el hombre que no tiene imaginación no tiene alas. Y hoy aprenderemos ecuaciones trigonométricas. Vamos a resolver las siguientes ecuaciones para ángulos mayores que 0 y menores que 360 grados. Nos vamos a apoyar del círculo trigonométrico para resolver estas ecuaciones, recordando que un par ordenado es de la forma coseno, seno, donde el coseno es x y el seno es y, y los valores que están en negro a la par de los ángulos corresponden a los valores de la tangente. Vamos a resolver tangente cuadrado de alfa es igual a 3. Para despejar, vamos a deshacernos del cuadrado, enviándolo al otro lado como una raíz cuadrada. La tangente de alfa es igual a más o menos raíz de 3. Buscaremos la raíz de 3 positiva y negativa en el círculo trigonométrico y la encontramos en el ángulo de 60, en el ángulo de 120, en el ángulo de 240 y en el ángulo de 300. Es decir, que nuestra solución serán para el ángulo de 60, 120, 240 y 300. Y así de fácil hemos resuelto este primer ejemplo. Veamos el siguiente. 2 veces el coseno de alfa más 3 es igual a 4. Vamos a despejar el coseno. El 3 que está sumando pasa a restar. 4 menos 3 nos da 1 y el 2 que está multiplicando pasa a dividir. Coseno de 1/2. Recordando que el coseno corresponde al eje X y tiene que valer 1/2. Es correspondiente al ángulo de 60 y de 300. En estos ángulos el coseno vale 1/2. 60 y 300. Es donde el ángulo vale 1/2. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Seno cuadrado de alfa es igual a 3/4. Vamos a despejar, eliminando primero el cuadrado. Lo enviamos al otro lado como raíz cuadrada positiva y negativa de 3/4. Ahora, aplicando las propiedades de los radicales, tenemos que el seno de alfa es igual a más o menos raíz de 3/2. El seno corresponde al eje Y. Buscamos en el eje Y donde vale raíz de 3/2 y menos raíz de 3/2. Son los ángulos de 60 y 120, que vale raíz de 3/2. Y donde vale menos raíz de 3/2 es 240 y 300. Entonces nuestra respuesta queda de la siguiente forma. Para el ángulo de 60, 120, 240 y 300. En todos estos ángulos, el valor del seno es raíz de 3/2. Ahora veamos la siguiente. 2 coseno cuadrado de alfa más seno de alfa menos 1 igual a 0. Tenemos que tener la misma expresión. Ahora el coseno cuadrado tenemos que expresarlo en notación de seno para poder resolver esta ecuación. Nos apoyamos de esta igualdad pitagórica. Seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Si despejamos seno cuadrado, nos queda 1 menos coseno cuadrado. Y si despejamos el coseno, nos queda coseno cuadrado es igual a 1 menos seno cuadrado. Como tenemos coseno y lo queremos expresar en función del seno, vamos a reemplazar el coseno cuadrado
por el despeje que nos dio en la igualdad, que es 1 menos seno cuadrado de alfa. Aplicamos la propiedad distributiva en el paréntesis y nos queda 2 por 1 es 2 y 2 por menos seno cuadrado de alfa es menos 2 seno cuadrado de alfa más seno de alfa menos 1. Reducimos términos semejantes y ahora vamos a resolver la ecuación trigonométrica que ha quedado en esta igualdad. Pero antes vamos a cambiar los signos. Menos se hace más se hace menos y más se hace menos. Esto es para poder aplicar el método de tijeras con mayor facilidad. Escribimos la ecuación y trazamos para hacer el método de tijeras. Dos números que nos den multiplicado 2 seno cuadrado de alfa. Sería 2 seno de alfa por seno de alfa. Dos números que multiplicados nos den 1. 1 por 1. Y ahora aplicamos el método de tijera para después resolver el signo. 2 seno de alfa por 1 nos queda 2 seno de alfa. Y seno de alfa por 1 nos queda seno de alfa. Y como queremos que esta suma tenga un resultado negativo, el 2 tiene que llevar el signo menos. Y si el 2 tiene el menos, eso quiere decir que este 1, porque aquí nos tiene que dar menos 1, tiene que llevar el signo menos. Y menos 1 por 1 nos da menos 1. Es decir, que la resta nos da menos. Y ahora los paréntesis nos quedan 2 alfa más 1 igual a 0, que es nuestro primer paréntesis. 2 seno de alfa más 1. Y despejamos seno de alfa. El 1 que está sumando pasa a restar. Y ahora el 2 que está multiplicando debe pasar a dividir. Quedando seno de alfa es igual a menos 1/2. Ahora veamos la otra expresión. Seno de alfa menos 1 igual a 0. Despejamos. Seno de alfa es igual a 1, porque el 1 estaba restando y pasa a sumar. Ahora estos dos resultados, para encontrar la solución, nos vamos a apoyar del círculo trigonométrico. El seno de alfa menos 1/2 y el seno igual a 1. Recordando que tiene que estar en el eje Y. Seno es en el eje Y y tiene que valer menos 1/2. Corresponden a los ángulos de 210 y de 330. Ahora el seno de alfa igual a 1, como es en el eje Y, es cuando el seno vale 90 grados. Es decir, que nuestra solución sería 90, 210 y 330. Es así como se resuelven las ecuaciones cuadráticas en el canal del Profe Charlie. Ahora veamos el segundo ejemplo. 2 seno cuadrado de alfa menos 3 igual a coseno de alfa menos 2. El seno cuadrado de alfa lo vamos a expresar en función del coseno. Vamos a reemplazar el seno cuadrado de alfa por la expresión 1 menos coseno cuadrado de alfa. Ahora para resolver esta ecuación aplicamos la propiedad distributiva. 2 por 1, 2. 2 por coseno cuadrado de alfa. Y dejamos igualada a 0 la ecuación. Cambiando de signo al coseno y al menos 2. Nos queda menos 2 coseno cuadrado menos coseno. 2 más 2, 4, menos 3, 1. Y ahora para poder aplicar el método de tijera cambiamos el signo para facilitar los signos, nada más. Menos, menos,
y más. Ahora nos quedan más y menos. Los signos, ¿verdad? Ahora aplicamos el método de tijera. Dos números que multiplicados nos den 2 coseno cuadrado de alfa. Serían 2 coseno de alfa por coseno de alfa. Dos números que multiplicados nos den 1. 1 por 1. Ahora aplicamos el método de tijera. 2 coseno de alfa por 1 nos da 2 coseno de alfa. Y coseno de alfa por 1 nos da coseno de alfa. Ahora la resta que vamos a hacer aquí nos tiene que dar 1 de resultado. Es decir, que el signo menos lo lleva el coseno de alfa. Si él lleva el menos, quiere decir que este 1 tiene que llevar el signo menos. Lo colocamos. Y ahora tenemos el primer paréntesis y el segundo. El primer caso sería 2 coseno de alfa menos 1 igual a 0. Y despejamos coseno de alfa. El 1 que está restando pasa a sumar. Y el 2 que está multiplicando pasa a dividir. Y nuestra primera respuesta sería coseno de alfa igual a 1/2. Y en la siguiente tenemos coseno de alfa más 1 igual a 0. Despejamos coseno de alfa. El 1 que está sumando pasa a restar. Y ya tenemos la segunda solución. Ahora nos vamos al círculo trigonométrico para encontrar la respuesta. Coseno de alfa 1/2 y coseno de alfa menos 1. El coseno corresponde al eje X. ¿Dónde vale 1/2? En el ángulo de 60 y en el ángulo de 300. Estos dos ángulos, el coseno vale 1/2. Y para el caso del coseno tiene que ser menos 1, buscamos en el eje X donde vale menos 1. Y es en el ángulo de 180. Es decir que nuestra respuesta quedará en el ángulo de 60, 180 y 300. Y así hemos resuelto esta ecuación trigonométrica donde tenemos que utilizar identidades pitagóricas. No olvides suscribirte, darnos like y compartir este video. Sigue aprendiendo matemáticas en el canal del Profe Charlie.